Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Y hoy estamos ante una gran solemnidad en la liturgia de la Iglesia, y que es Pentecostés. Y se ha vivido ya ayer seguramente vigilias en todas las parroquias, capillas. Increíblemente el tema de Pentecostés, el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia va adquiriendo cada vez mayor protagonismo y mayor fuerza. Para hablar del tema de Pentecostés hemos invitado hoy al Padre Enrique Pereira. Él es asesor de la Renovación Carismática y es párroco en Areguá. Que Nuestra Señora de la Candelaria. Nuestra Señora de la Candelaria en Areguá. Sí. Dicho sea de paso, una de las ciudades más lindas que tiene el Paraguay, y al que nos invitó cordialmente el país a ir a pasar unos días de descanso, ¿verdad? Buen día, país. Gracias por estar acá en el programa. Muy buenos días, Roque, doctor Roque Acosta. Con un gusto enorme de nuevo me hago presente aquí porque el año pasado tuve la dicha también de estar en este tiempo hablando un poco sobre esta gran fiesta. Y bueno, gracias en primer lugar a Dios, a nuestra gente que van a compartir con nosotros este programa. Y así como habías dicho, don Roque, la Iglesia desde ayer sábado ha vivido intensamente esta experiencia de la fuerza y el poder del Espíritu Santo en todas las parroquias, porque es, decimos nosotros, fiesta de la Iglesia. Mirando un poco algunos materiales para entender un poco mejor y poder ayudar a nuestro pueblo también con términos sencillos, entender que Pentecostés para el pueblo judío era como un día, era un día celebrado, un día de fiesta. Decimos nosotros 50 días después, Pentecostés responde a 50 días después de la Pascua. En estas fiestas se conmemora la entrega de las tablas, dice, de la ley de Moisés. Esas tablas fueron la guía para la vida del pueblo de Dios hasta que fueron superadas por el don del Espíritu Santo. Este es uno de los sentidos que tiene festejar hoy Pentecostés. No estamos ya bajo el régimen de la ley, sino diríamos régimen del amor, que es el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. Bueno, yo quisiera un poquito referirme hoy a las características, utilizando un poco este término de Pentecostés, que sabemos nosotros es algo que atraviesa todo, transversal, ¿verdad? El amor es transversal a todas las realidades, porque el amor es Dios, como dice San Juan. A la característica de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Quería un poquito tocar sobre este tema, porque decimos que es el nacimiento de la Iglesia después de Cristo, pero ¿dónde? ¿Por qué decimos que nace la Iglesia con esto? Porque vemos, mirando un poquito ya el Evangelio que hoy vamos a estar utilizando, toda la Iglesia en el mundo, que Jesús une, justamente al cumplir su promesa para con sus discípulos, que enviaría a un defensor, un abogado, que significa paráclito. Paráclito significa paráclito, defensor, guía, consolador. Viene a unir a los discípulos en qué, a tener un solo pensamiento, en primero, en que ellos crean que verdaderamente que Jesús es el Señor, como dirá después San Pablo a los romanos. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el flujo del Espíritu Santo que habita en el hombre. Nadie puede, ningún ser humano. Ese Espíritu, decimos nosotros, viene a unir una fuerza extraordinaria para que los apóstoles, ¿verdad? Porque en nuestra lectura del día el Evangelio va a hablar que ellos estaban encerrados. Después podíamos hablar de eso, ¿verdad? Pero encerrarse, ¿por qué?
por miedo a enfrentar justamente la realidad del mundo, que sabemos que va a ser frente, porque esta semana, justamente antes de Pentecostés, en el día específicamente de la Ascensión, habíamos escuchado que los discípulos que fueron citados en un lugar en Galilea específicamente para verle a Jesús ascender a los cielos, antes de esa ascensión, los discípulos se arrodillaron delante de Jesús. ¿Qué significa eso de postrarse delante de un hombre? Cosa que nunca se había hecho, ni son capaces de permitir los judíos, porque ellos, ¿no es cierto?, como son monoteístas acérrimos, jamás iban a pensar que cualquier hombre venga a decir yo soy Dios y arrodíllense delante de mí. Sin embargo, ellos hacían, y eso era como motivo para ellos sean apedreados, es decir, llevar a la muerte también. Es decir, no era fácil lo que a ellos les tocaba. Ahora, ¿por qué necesitaban esta fuerza? Y hablamos que sí, para estar unidos en esta fe, en la creencia, en creer que verdaderamente Dios ha venido a la tierra, ha estado con nosotros y ahora vuelve al Padre. En la ascensión vimos eso. ¿Para qué? Para enviar justamente la fuerza de lo alto, que haría que ellos verdaderamente empiecen después a cumplir con la misión. Para mí es la segunda misión, porque la primera es la que Jesús cumplió, viniendo del cielo junto al Padre para salvar a los hombres. Ahora la misión para los apóstoles: vayan y hagan que todos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir mis mandamientos. Y yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos. Qué hermoso, ¿verdad? Uh-huh. Decías, Padre Enrique, que con el Espíritu Santo se supera la ley. Es decir, el pueblo anteriormente, el pueblo judío sobre todo, se basaba mucho en la ley mosaica, y de hecho el núcleo del evangelio que anuncia Jesús, y él mismo lo dice cuando aquel maestro de la ley se acerca y le dice cuáles son los mandamientos principales. Entonces cuando él resume y dice amor a Dios por sobre todas las cosas y amor al prójimo como a uno mismo, en eso se resumen la ley y los profetas. Es decir, prácticamente todo el Antiguo Testamento se resumen en el amor. Y es el Espíritu Santo el que significa y presenta ese amor de diversas maneras, Padre Enrique. Y sería importante en ese sentido ver justamente qué es el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo en la iglesia, que somos nosotros, en la sociedad, en nuestra vida. ¿Qué es el Espíritu Santo y cómo se siente su presencia en nuestra vida, Padre? Y bueno, el término paráclito, ¿verdad?, que solo Juan aparece pronunciando, significa el defensor, abogado, guía. Tiene muchísimos términos, pero que son al mismo tiempo sinónimos, ¿verdad? Parresías es fuerza de Dios, pero resumiendo ese término es el amor de Dios y del Hijo. El Espíritu Santo es el amor, es ese aliento que había insuflado en la criatura del barro, en el barro de la criatura, para tener vida. El Espíritu Santo es vida, es fuerza extraordinaria que no se deja amilanar por cualquier problema. Dirá San Pablo, y uno santo, ya no la enfermedad, ya no la tristeza, ya no el dolor que pueda aplicar, no sé, una situación. No hay enemigo que les pueda parar en cuanto a las adversidades, a las contras. Entonces el Espíritu Santo es esa fuerza de Dios que viene de manera sobrenatural a superar, decimos, estas realidades que el mundo a veces como que le tiene como también acorralado. Habíamos hablado del miedo,
El miedo que tenían los discípulos, ahora sin embargo ya ese miedo ya no van a sentir ellos. Van a empezar ellos con esa fuerza a cumplir la misión que Dios le pide, Jesús le pide, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Esa misión ahora nos traslada a nosotros. Entonces por eso es necesario que nosotros también reconozcamos que verdaderamente Jesús es nuestro Señor, que el Espíritu Santo nos acompaña para que nosotros como cristianos, sacerdotes, laicos y diría yo enfermos, personas que pobres y todos tengamos ese mismo, por eso hablamos de la unidad, ese mismo deseo de decir que el Señor ha resucitado, que el Señor está vivo, que el Señor está presente, que el Señor nos hace uno. Por eso hablaba que de esta característica importante, la unidad. Hoy en día la iglesia está preocupada por encontrar la unidad, la familia está dividida. No sé, a veces nosotros como hermanos lo sentimos decir, a veces estamos también en desunión, en cuestiones que debía ser también como testimonio delante del pueblo sencillo, importante a mantenernos como hermanos. Hay muchas divisiones, por eso necesitamos unir, y esta unión solamente nos va a venir desde Dios. Unir, hablamos que los discípulos estaban encerrados, ahora nos une el Espíritu Santo para que demos testimonio justamente de unidad, de esta fuerza del amor para poder amar a los demás. Amar, ¿verdad? Dentro de tantos conflictos que vemos en el mundo, la guerra que vemos nosotros es culpa de ambiciones, culpa, ¿no es cierto?, de poderes extraños al amor. El amor viene a impartir perdón. El amor viene a impartir la solidaridad, el cuidar de los demás indefensos. Por eso hablamos de un defensor. El ayudar a los que están en ignorancia, iluminados, es decir, dar entonces vida a la gente. Hoy en día para mí eso es clave, pedir al Señor esa fuerza para que nos ayude a saber utilizar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro ser por sobre todo, a partir del amor de Dios, para que nuestra vida se convierta en el Evangelio vivo para los demás. Interesante porque nos da pie para el segundo bloque, los dones y carismas del Espíritu Santo. Vamos a una pausa en este día de Pentecostés y enseguida volvemos. La catequesis que les proponemos esta mañana de domingo de la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo prometido, el Paráclito, el defensor, el que nos guía, tiene sus características y cómo opera en la vida de la iglesia y en la vida de los cristianos, en la vida de las personas. Cuando el padre Enrique Pereira, asesor de la Renovación Carismática, que es nuestro invitado hoy, estaba explicando que el Espíritu Santo es el que, de alguna manera, la presencia del Espíritu Santo garantiza la misión. Es como el sello que le da la misión. Y el propio Cristo, el propio Jesucristo, como que necesitó de ese sello del Espíritu Santo. Porque nos acordaremos, espero que me corrija ahí si es que estoy equivocado, cuando él desenrolla, entró aquel sábado en la sinagoga y compañía, como que el Espíritu Santo bajó sobre él y le confirmó y él dijo, bueno, hoy se cumplen las Escrituras. Entonces, y también cuando se bautiza el Señor Jesús, el Espíritu Santo se escucha la voz del Padre, que confirma a su Hijo,
Pero está ahí presente el Espíritu Santo como siendo el sello de la garantía de que se inicia una misión, de que Dios está presente allí. Entonces, todo eso nos está hablando de la centralidad y la importancia capital que tiene el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida de las personas. Y el Espíritu Santo en la iglesia al menos enseña de sus dones. Mencionaste ya muy de paso esos dones que el Espíritu Santo, que necesitamos todos, que necesita la iglesia y que necesitamos cada uno de los cristianos para vivir nuestra fe. ¿Y cuáles son esos dones? Y se habla también de dones y se habla también de carismas, Padre Enrique. Cierto, quiero hacer un poco una corrección porque había dicho esta palabra, nadie puede decir Señor, Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Esto está en 1 Corintios 12, 3, 17 y seguida un poco a ese versículo, dice, hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor, hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos, en cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Es cierto, hay una jerarquía entre los dones, pero sabemos nosotros que entre el don de la lengua, el don de profecía, el don de curación, de enseñar, dirá al final San Pablo, ¿verdad? Volvemos a decir que al final dice, entre todo eso, ¿verdad? El más grande siempre será el amor. Dentro del mundo carismático es muy común que se dé realmente un realce a los carismas. Yo no sé si ya tengo el don de hablar de lengua, por ejemplo, pero nunca me ha preocupado tanto no hablar en lengua porque sabemos que es un modo especial de estar con Dios. Pero siempre le he pedido al Señor, siempre le he pedido más el don del amor, ¿verdad? Que supera todo. Porque eso engloba, es decir, como en eso se sumerge todo, así como había dicho, hablando en la primera parte, los 10 mandamientos, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Entonces, los carismas están aquí, yo creo que esto también lo resumen. ¿Para qué? Dice, diversidad de actividades, dice, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos, en cada uno. Es decir, a cada uno se le da diferente forma, pero siempre tiene un fin. El Espíritu se manifiesta para el bien común. Es decir, las utilizaciones de los dones siempre tienen que entender a ser parte del cuerpo, como miembro de esa cabeza que sabemos nosotros es Jesús, nuestra iglesia. Entonces todo obedece para el bien común. Los carismas que se usen siempre deben entonces determinarse hacia el bien, hacia el desarrollo del hermano. Por eso hablamos a dónde hoy en día el amor, la misión, a dónde se dirige para mí como cristiano. Y siempre la misión que Dios me pide es cuidar del más necesitado, defender a los indefensos, estar cerca del que sufre, ¿verdad? Porque hablamos de la acción. El amor ahora se vive, hablamos también en primer término, antes se fijaba mucho en las leyes, hoy en día la ley del amor, es decir, eso supera todo, ya no hay límite y debo atravesar. Entonces, finalmente Jesús, cuando se aparece a ellos, demuestra que verdaderamente está con ellos, diciéndole la paz. Ese es el evangelio que hoy vamos a estar utilizando. Jesús le va a decir a ellos, la paz esté con ustedes. Y va a repetir 3 veces. Sí, antes de avanzar en eso, me gustaría justamente mencionar el tema de los 7 dones del Espíritu Santo. Exacto. Que son sabiduría, entendimiento, fortaleza, piedad, ciencia, consejo, temor de Dios. Hay como 2 bloques
en el tema de los dones. Sí. Por un lado, los dones que tienen más que ver con sabiduría, entendimiento y ciencia. Y después viene todo lo que tiene que ver como que con otro abanico de dones que nos da el Espíritu Santo. Y se dice que la sabiduría es la más importante. Pero me gusta mucho este enfoque que le estás dando, que en realidad el amor es el don más grande que hay, que de hecho lo dice, en el amor se resumen la ley y los profetas, por un lado, y por otro lado también el Espíritu Santo es amor, nace del amor del Padre y del Hijo, ¿verdad? Alguno dirá, es el aliento del Padre, el soplo del amor. El soplo es el amor de Dios. Y bueno, es cierto, se distingue entre los dones extraordinario y ordinario. Los ordinarios serían los que citamos, los 7 dones. Después están los extraordinarios. Y es así. Estos están, como decimos nosotros, volviendo un poquito al principio que habíamos dicho, bueno, la iglesia es una. El amor busca la unión. Ahora estos dones están al servicio de todo, es lo que todo, creo yo, humano y cristiano lo tiene por dentro. Ahora lo debe ejercitar ¿para qué? Para la santidad. Decimos que hablamos la iglesia es una santa. La santidad tiene que entonces ser estimulado, propiciado por estos dones que nosotros tenemos por dentro, ya sean los ordinarios o los extraordinarios. La santidad. Y esta santidad para mí consiste en hacer bien, como dirá, ¿verdad? Muchos santos, como este santo Don Bosco decía, ¿verdad? Consiste en hacer bien lo que hay que hacer y hacer con alegría. Entonces, los dones, para mí, como lo estoy buscando y mirando y queriendo dar un enfoque final, para mí no es sino gracias de Dios, así como dice don, un regalo que tenemos que apreciar de sobremanera para ponerlo delante de los demás, manifestar a las demás personas que ellos también sientan lo que nosotros estamos sintiendo, porque es lo que estoy sintiendo. Hoy la humanidad, la gente necesita verdaderos testigos como los primeros discípulos. Yo estaba, Roque, diciendo a mi gente, hoy en día nosotros hemos dejado a Dios muchas veces desplazado. Yo soy carismático y a veces me preocupa que no esté, por ejemplo, produciendo o no esté realizando milagros. Ojo, no estoy diciendo que yo por qué no produzco milagros, es Jesús. Hoy en día creo que muchos nos olvidamos de que Jesús le había dicho a sus discípulos, vayan y hagan que sean mis discípulos, bautizándolos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, en mi nombre impondrán las manos, beberán veneno, no le hará daño. Hoy la gente pareciera ser que, bueno, una enfermedad y está el farmacéutico, está punto farma, está otro y tal cosa. Ahí está un abanico también, es decir, como que se le dejó a Dios de lado y Dios nos da esa libertad hasta que nosotros no le busquemos, no le necesitemos, está mirando allí. Entonces digo a los padres, ya no somos capaces de rezar por nuestros hijos, ya es más fácil pareciera ser, y no es fácil, tener que ir una distancia de 30, 50 kilómetros a un hospital, muchas veces, no digo con eso, no estoy demeritando el poder que pueda tener la ciencia y los medicamentos, pero estas verdades, esta fuerza que Dios le había dado a los discípulos era para todo. En mi nombre, dice Jesús. Entonces yo digo, la falta de fe es preocupante para mí, porque a mí me interpela. Necesito producir más milagros porque la gente vea otra vez que verdaderamente Jesús está actuando. Pero por otro lado, Padre Enrique, creo que la medicina, por ejemplo, es una obra de Dios. La ciencia, claro. Justamente ciencia, sabiduría, todo se pone al servicio, porque muchos de nosotros hubiésemos estado varios metros debajo de la tierra ya sin la ciencia médica. Y eso es un don de Dios maravilloso.
Sí. los medicamentos que se van descubriendo, las vacunas. Sí. Es decir, todo también es milagro de Dios. Todos son Y milagros que de Dios. usa el instrumento ser humano, científico, los estudiosos para una mayor calidad de vida de No nosotros los seres dudamos. humanos, ¿verdad? Así es que nos queda un minutito de programa. ¿Qué mensaje le dejarías en esta fiesta de Pentecostés a los Sí. televidentes de todo el país, Padre Enrique? Y bueno, pedir a nuestra gente que recemos más, orar más. Tenemos a una gran mujer cercana a nosotros somos un pueblo muy mariano, la Virgen María. En este mes de mayo que estamos culminando, yo no quisiera que llamar solamente al mes de mayo, mes de María, que recemos más el Santo Rosario, para que aprendamos más como ella, a tener la fe que ella tuvo, de que Dios no ha, como dice algún filósofo, no ha muerto Dios, que está vivo, está trabajando y está esperando que nosotros le utilicemos. Ese es el mensaje, que recemos el Santo Rosario en la casa, con la familia, que no dejemos de ir a la misa los domingos, por favor, porque hoy en día para muchos la misa de repente media hora es larga, y bueno, Satanás trabaja 24 horas al día. Sin embargo, para mí como sacerdote yo necesito estar las 24 horas al día para poder defenderme de este enemigo también. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar. Queridos hermanos, recemos, oremos, que allí está Dios, cerca de ti. Hoy tenés un celular en tu mano, ahí buscar el Evangelio, tenés el Santo Rosario, rezar, le vas a sentir a Dios y va a volver a orar grandes milagros para que creamos y la familia cree y la universalidad crea que verdaderamente Jesús está vivo, don Roque. Muchas gracias, Padre Enrique Pereira, asesor de la Renovación Carismática, cura párroco en Areguá, Virgen de la Candelaria. A la teleaudiencia también muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.